Entonces, el tema de hoy es ¿discípulo o simpatizante? ¿Es usted un discípulo o es un simpatizante? El Señor Jesús está buscando discípulos. Amén. Aquellos que no solamente le siguen, sino que también le sirven. Hoy en día está de moda eso de cuántos seguidores tengo en redes sociales. Hay una palabra ahora que se llama influencer, pero lo que hacen es influenciar en cosas terribles, no en cosas positivas. Y la gente se afana, hace cuantas tonterías en TikTok y en otras cosas para tener seguidores, y creen que a mayor seguidores son más famosos o son más importantes. Y como dirían en el Antiguo Testamento, es seguir vanidades ilusorias. Es como adorar imágenes de palo, de yeso, de madera, que no tienen vida y que no sirven para nada. Así también es aquellas personas que se basan su autoestima o afianzan como fundamento en cuántos seguidores tengo. Y es una vanidad ilusoria, porque cuando estás enfermo o si te estás muriendo, ninguno de sus seguidores van a estar ahí. Los que estarán ahí serán aquellos que ignoras todo el tiempo por estar atrás de tus seguidores, que es tu familia. Amén. Amén. A veces no tenemos tiempo para los de casa. A veces la mamá tiene que mandarle un mensaje de WhatsApp al hijo para que deje de andar jugando y venga a comer. Ya no nos comunicamos en casa. En medio de una alta tecnología para la comunicación, sin embargo, la comunicación en casa no existe. Porque estamos atrapados en esas redes sociales, aunque ese no es el tema. Pero la gente busca eso, tener seguidores, tener fama. Y lo que acabamos de leer en Mateo capítulo 4, el versículo 25 dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. A Jesús le seguía muchísima gente. Unos le seguían por recibir algún beneficio personal, por intereses personales. Otros le seguían por curiosidad, ¿sí? Herodes le dijo: hazme un milagrito, quiero ver que me hagas un milagrito, ¿recuerda? Querían ver hacer milagros. Otros le seguían por intereses también personales. Si Jesús llega a ser el Mesías, llega a ser el Rey de Israel, ¿sí? Mateo decía: yo me encargo de las aduanas. Judas decía: yo soy el ministro de finanzas. Pedro decía: soy el ministro de defensa. Y así cada uno de ellos buscaba qué lugar iban a tener en el reino, cuál era el más importante. Siempre la gente le seguía por diferentes razones. Pero cuando se dieron cuenta de la misión de Jesús, que era la cruz, entonces todos lo abandonaron. Todos huyeron. Uno le traicionó, otro le negó, y otro, aunque estuvo todo el tiempo con él, era incrédulo. Y aunque escuchó más de 10 veces decir a Jesús que él iba a resucitar, él dijo: si yo no meto mi dedo ahí, yo no creo. O sea que mientras Jesús estaba diciendo eso, le estaba diciendo: deja de decir eso y mejor ya empecemos la revolución. Tal vez estaba pensando en eso. Y no creyó hasta que Jesús se le presentó y le dijo: no seas incrédulo, sé creyente. Entonces, mucha gente siguió a Jesús por diferentes razones. Pero, ¿cuáles eran verdaderamente sus discípulos? Amén. Aquellos no que le siguieron, sino aquellos que pusieron sus vidas al servicio de Jesucristo, dispuestos a morir por la causa. Y desde luego, eso empezó después de que fueron llenos del Espíritu Santo. Antes de recibir el Espíritu Santo, Jesús tenía un ladrón, un incrédulo, tenía ahí un celote que eran como sicarios, tenía de todo. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron en siervos de Dios, en siervas de Dios, en hombres poderosos en predicar la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús está buscando no seguidores, sino discípulos. Él está buscando hombres y mujeres que quieran ser esos siervos, esas siervas de Dios. Amén. Y como acabamos de leer en Mateo 4, desde el versículo 17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Juan predicó lo mismo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesús empieza ahí, con el arrepentimiento.
Porque usted no puede entrar al reino de Dios, usted no puede entrar al cielo sin arrepentimiento, sin renunciar al pecado, a su vida de pecado, sin un cambio de vida. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que era inalcanzable para el ser humano por causa del pecado, Dios lo acerca en la persona de Jesucristo. Amén. Y es que por medio de Él tenemos libre acceso al trono de la gracia. Y dice el versículo 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Amén. Iban a pescar hombres para el reino de Dios. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Es imposible seguir a Cristo si no tiene que dejar algo. Amén. Dijo, Señor, dejarás a tu padre, a tu madre, ¿verdad? ¿Sí? Si alguno viene a mí y no renuncia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ellos dejaron sus faenas, dejaron a lo que se dedicaban para dedicarse a servir al Señor. Amén. Dice también, pasando de allí, versículo 21, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahora recuerden que el apóstol Pablo dice, dedíquense a sus negocios, trabajen sosegadamente y estén listos para la venida del Señor. Realmente no todos tienen que dejar su trabajo o cualquier cosa por servir al Señor en el ministerio. No todos son llamados al ministerio. Pero cuando se trata de seguir a Cristo, ¿recuerdan al joven rico? ¿Qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes y sígueme. Desde luego que Jesús estaba usando una hipérbole, una exageración. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Para que ese joven reconociera, se diera cuenta que su verdadero Dios, a quien más amaba, era el dinero y no realmente a Dios. Sí, él dice, yo he cumplido todos los mandamientos desde mi juventud. Sí, porque era religioso. Pero no es porque amaba realmente a Dios. A quien más amaba era el dinero. Y por eso el apóstol Pablo escribe, si entrego mis bienes a los pobres y hasta mi cuerpo a ser quemado, pero no lo hago porque amo a Dios, no me sirve de nada. Era puro religiosidad. Dios quiere un amor real y genuino. Estos hombres son llamados por el Señor al ministerio del apostolado y tuvieron que dejar sus faenas, incluso a su padre, para seguir a Cristo, para servir a Cristo. Amén. Y ahí donde Jesús recorre, dice, toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando enfermedades y dolencias. Y su fama, dice, llegó incluso hasta Siria, al norte de Israel. Le trajeron los que tenían dolencias, afligidos por enfermedades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba a todos. Y por esa razón, dice en el 25, le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea, del otro lado de Jordán. ¿Sí? Mucha gente seguía a Jesús, pero eran simpatizantes. Era gente que lo seguían por otras razones. Como les decía, por recibir un beneficio de salud, o por tal vez tener un puesto en ese reino, otros por curiosidad, otros por contienda, otros por enemistad, para llevarle la contra, pero seguían multitudes a Jesús. Pero cuando Él estaba en la cruz, ¿dónde estaban esas multitudes? No había ninguno. Las que estaban decían, crucifíquenlo. Las que estaban al pie de la cruz decían, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Porque eran solo simpatizantes. Algo interesante en el llamado que hace el Señor a Pedro y a Andrés, a Juan y a Jacobo, es que no estaban vagos, no estaban ociosos, no estaban desocupados. ¿Qué estaban haciendo? Pescando, remendando sus redes, lavando sus redes. ¿Es fácil hacer eso? ¿Qué dice hermano Juanito? ¿Sí? ¿Es fácil jalar la red con peces? ¿Sí? Es un trabajo muy arduo.
Ellos no estaban ociosos, estaban ahí trabajando. Y ahí el Señor les dice, venga. Cuando Elías llama a Eliseo, dice que él estaba arando con las yuntas de su padre. Y él puso su manto sobre él y le dijo, aquí está. Y el otro dijo, te voy a seguir, pero déjame ir a arreglar las cosas en mi casa. Le dijo, anda. El Señor busca personas ocupadas para ocuparlas en su reino. ¿Cuántos dicen amén aquí, Señor? Amén. Más adelante en el libro de Mateo mismo, capítulo 9, encontramos otro llamado que hace el Señor cuando estaba reclutando a sus discípulos. Mateo capítulo 9, desde el versículo 9. Otro que estaba ocupado también. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. El Señor se encuentra con Mateo. ¿Quién era Mateo? Un recaudador de tributos, un recaudador de impuestos, un publicano. ¿Cuál era el problema con Mateo? En aquel entonces, los gobernantes del Imperio Romano contrataban judíos mismos o israelitas para ponerlos a cobrar los tributos, los impuestos para el imperio. Y esta gente se dedicaba a cobrar y cobraban de más y explotaban a las personas y hasta los llevaban presos a las personas y se enriquecían de tal manera que eran odiados a muerte por los israelitas o hebreos. Los odiaban, no podían ver a un cobrador de impuestos. Para ellos es como los ecuatorianos teníamos un concepto también, ¿verdad? Abogado sinónimo de ladrón. ¿Sí? Ese abogado es el ladrón. No entran al cielo los abogados, dicen por ahí. Y así, en Guayaquil, si usted encontraba a un metropolitano, ¿cómo le decían? Robaburro. Y si lo linchaban, lo dejaban medio muerto. Donde que agarraban a un metropolitano en una de esas peleas ahí en la bahía, lo dejaban medio muerto. Yo tengo un amigo que lo dejaron discapacitado, le dañaron la columna. Entonces, eran odiados por el trabajo que hacen. ¿Qué hacían los metropolitanos? De verdad que eran sin corazón, sin alma, para quitarle a la gente pobre sus productos. Y ellos contaban, yo tenía amigos ahí que decían, es que mi jefe me dijo, es el cumpleaños de mi hijo, así que me traen helados, me traen un zapato de tal medida y me traen esto. Y ellos tenían que obedecer. Esa corrupción hacía que los guayaquileños los odien a muerte. Asimismo a los vigilantes de tránsito, ¿sí? Eran los más odiados, creo que más que los metropolitanos, por la corrupción. Porque donde te paraba un vigilante era dinero o alcanchón o todo lo demás. Así que era gente bastante aborrecida. Los guayaquileños los sacaron a los vigilantes de tránsito, pero por ahí los diseminaron por todo el Ecuador. Y amados hermanos, en aquel entonces, así de aborrecidos eran los cobradores de impuestos. Ellos no tenían acceso al templo, ellos no tenían acceso a Dios ni a la religión, eran aborrecidos. Y para los religiosos de aquel entonces, miren en el versículo 11, cuando vieron esto los religiosos, los fariseos, dijeron a los discípulos de Jesús, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? O sea, si él es el Mesías, si él es un profeta, si él es un hombre santo, ¿qué hace, diría doña Florinda, con esa chusma, verdad? ¿Qué hace con esa gentuza? ¿Qué hace con esa gente ladrona, pecadora? Así trataban ellos a los que no practicaban su religión y tenían apariencia de puritanos o de religiosos. Por eso Jesús, ¿qué les dijo a ellos? Sepulcros blanqueados, hipócritas. Eso eran los religiosos de aquel entonces. Y por eso Jesús se enoja, le dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Mire esa analogía que las... Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Ellos estaban tan preocupados por los sacrificios en el templo, pero dejaban la misericordia y la justicia y la verdad. ¿Sí? Como le dijo el Señor,
han enseñado doctrinas de hombres y han dejado la ley de Dios, que es el amor, la justicia. Y por eso dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Para ser discípulo de Jesús no tienes que ser un santurrón, un religioso, un puritano. No importa cuán pecador seas. Si te arrepientes y decides seguir a Cristo, tú puedes ser un discípulo de Jesús, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y la Biblia enseña que no hay justo ni siquiera uno. Ahí estaba Mateo, considerado una lacra social, una escoria de la sociedad, un delincuente, un ladrón, un explotador, un vividor, y lo eran, ¿sí? ¿Recuerdan a Zaqueo? ¿Sí? Igualito. ¿Y qué dijo él cuando se convirtió al Señor? Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Era riquísimo. Y si a alguien le he defraudado, se lo voy a devolver 4 veces. Imagínense, eso es conversión. Ese es un hombre que realmente se haya convertido al Señor. Ya no le importaba lo material, ahora tenía la herencia espiritual. Pero ellos eran eso, eran ladrones y se enriquecían. Es como la gente que trabaja en las aduanas, tienen 3, 4 casas, 3, 4 mujeres y carros y cuántas cosas más. 5 o 6 refrigeradoras en la casa y se enriquecen de una manera terrible, ¿sí? Por la corrupción, por la rapiña. Desde luego habrá por ahí alguien honesto, ¿verdad? No todos son iguales, pero la mayoría se dedican a eso. Entonces, imagínense un Mateo discriminado por la sociedad, por su trabajo, por su forma de vida, sin tener acceso al templo ni a la religión. Ve al Mesías, ve a un hombre santo. Tal vez en su corazón, igual que Zaqueo, hubiese querido ir, darle la mano, saludarlo, pero él sabía quién era y no podía hacerlo. Tal vez se sentía indigno hasta de alzar la mirada y de ver al Mesías. Pero ¿qué hace Jesús? Se le acerca y le dice, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Dice que enseguida se levantó y le siguió. Ahí dejó su trabajo, ahí dejó la rapiña, ahí dejó el dinero, ahí dejó el imperio, lo dejó todo por seguir al que sería su Salvador y Señor. Y eso es lo que nosotros como discípulos de Jesús debemos estar dispuestos a hacer, dispuestos a pagar ese precio. Porque Jesús pagó un precio más alto por cada uno de nosotros. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! Qué hermoso cómo Jesús llama. Lo mismo ocurrió con nosotros. Me encanta una alabanza que dice, tú me encontraste a mí, Señor, yo no te buscaba. El Señor nos sacó de lo vil y menospreciado de este mundo. Ahí nos encontró en la inmundicia, tal vez discriminados por los religiosos, no valíamos nada, pero de ahí nos tomó el Señor para que seamos hijos de Dios, para que seamos su pueblo escogido, para que seamos sus discípulos. Amén. Mateo 8, 18. Algo interesante. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba, intérprete de la ley, y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Amén. Jesús no lo llama, Jesús no lo invita, se cola solito, ¿sí? Se invita solito. Dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué le dice Jesús? Ven, bienvenido, corre. No, le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque Él es Dios y Él escudriña la mente y el corazón y conoce los pensamientos más profundos de nosotros. Y Él conocía que la razón, la motivación por lo cual este escriba seguía a Jesús era algún interés material. Si Jesús es el Mesías y llega a ser el rey de Israel, yo voy a tener ahí algún beneficio. Voy a tener ahí algo que voy a obtener. Jesús le dice, mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Él está diciendo, mira, esto es todo lo que tengo, lo que cargo aquí. Yo no te ofrezco una guarida, es decir, una casa o un nido. Yo no te ofrezco una mansión. Yo no te ofrezco una casa como que tenían los ricos ahí, ¿verdad? Yo no te ofrezco nada terrenal.
porque él estaba siguiendo por esa motivación. Yo no te puedo dar casas, yo no te puedo dar ningún, ¿se acuerdan un presidente hace años, no? Pan, techo y empleo, y no dio nada, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, Jesús dice, si me estás siguiendo porque anhelas algún beneficio material, yo no tengo nada que dar. Amén. Y mucha gente sigue a Jesús y hasta se mete en el pastorado porque dicen, ahí está la plata, miren, pare de sufrir. ¿Sí? Miren allí cómo tienen jet privado, y piden como $70,000 para ir a predicar en un lugar y se hacen ricos. Porque hoy en día la gente está haciendo eso, negocio del evangelio. Y tienen canales de televisión y se hacen plata. Unos años atrás decían, ¿cómo que quieres ser pastor si esos se mueren de hambre, son chiros? Y era verdad, así vivían los siervos de Dios. Pero los apóstatas de los últimos tiempos es todo lo contrario. Tienen carros, mansiones, jets privados y todo lo demás, porque no sirven al Cristo verdadero, sino al dinero. Amén. Ese es su Dios. Amén. Y esa es la diferencia. Un verdadero siervo del Señor va a ser semejante a Jesús. No tenía ni dónde recostar la cabeza. Amén. Entonces, Él le dice, mira, tu motivación para seguirme es la equivocada. Así que yo no tengo nada material que ofrecerte. Versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, Mateo 8:21, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. ¿Qué quiso decir aquí el Señor? Este discípulo sí quería seguir a Jesús, a este sí lo invitó el Señor a que lo siga, pero dice, pero Señor, primero deja que vaya primero a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. ¿Qué significa esto? La interpretación correcta es que el papá no estaba muerto, amén, sino que él era el primogénito. Y la costumbre era que un padre entregaba su herencia a sus hijos y los mandaba lejos, pero el primogénito se quedaba en casa, heredaba la casa y recibía una doble porción de la heredad. Pero él tenía que estar ahí hasta que el papá muera. ¿Recuerdan al hijo pródigo? El menor pidió su tajada y se fue lejos, y el otro se quedó ahí, no porque quería el papá, sino porque él era el heredero de todo lo que el papá tenía. Y por eso cuando el otro regresa, protesta, ¿verdad? Sí, este viene a quitarme la tajada, pero si él ya recibió lo suyo, ¿para qué regresa? Y estuvo molesto. ¿Sí? ¿Para qué regresa este? Me va a quitar parte de la herencia. Y el papá, ¿qué le dijo? No, todo lo que tengo es tuyo, pero él estaba muerto y ahora ha sido encontrado. Esa era la costumbre. El primogénito tenía que enterrar a su padre y él quedaba como dueño de todo. Amén. Entonces, no es que el papá estaba muerto, no es que Jesús es un insensible y le dice, deja ese muerto ahí que apeste o que otro lo entierre, tú sígueme. No. Jesús no estaba haciendo así. Jesús, incluso la semana pasada predicábamos sobre eso, ¿verdad? Cuando vio a la viuda de Naín con su hijo muerto único, imagín lo resucitó, ¿sí? A Lázaro. Entonces, él no era indolente. Él conoce el dolor del corazón del ser humano. Y él no está diciendo, deshonra a tu padre y deja que cualquiera lo entierre por ahí como si fuera un perro. No, él no está diciendo eso. Esa no es la interpretación. Lo que él está diciendo es, si tú anhelas herencias terrenales, ¿sí? Si te quedas por... No, Señor, lo que él estaba diciendo es, primero aseguro mi herencia, después te sigo. Porque pónganse que acá no haya nada, ¿verdad? A lo menos ya tengo asegurado mi herencia. Esa era realmente la intención de este muchacho. Le está diciendo, primero tengo que asegurar mi herencia y después te sigo. Es lo que muchos hacen. Señor, primero tengo que ir a la universidad y primero tengo que graduarme. Ya se gradúan y el trabajo, sí Señor, cuando me jubile ahí te sigo, ¿sí o no? Y cuando ya se jubilan, ay, que ya no puedo por el reuma, dice, ¿verdad? Y total, nunca servimos al Señor, porque primero buscamos las herencias terrenales. Pero, ¿dónde está nuestra herencia? En los cielos. ¿Qué dijo Jesús? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles un lugar. Allá nos esperan ese lugar con calles de oro y mar de cristal. Lo que está diciendo el Señor es, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos? Muertos espirituales.
Las personas que ponen su afán, su ansiedad en las cosas materiales, en las cosas terrenales, son personas que están muertos en delitos y pecados. Son personas que están anhelando cosas que aquí se quedan, porque nada trajimos a este mundo y nada llevaremos. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos. Él está diciendo, esas personas que están espiritualmente muertas, que se encarguen de herencias y de riquezas y de cobrar cosas y de lo material. Tú busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Aleluya. El enfoque del escriba estaba: aquí voy a tener algún beneficio. Jesús dice, conmigo no vas a recibir nada si tú vienes por ambición material. Yo te ofrezco riquezas celestiales, te ofrezco todas las riquezas en gloria en el cielo. Amén. El otro, en cambio, estaba poniendo su esperanza en la herencia, en lo material, y cuando ya agarraba su tajada, ahí decía, ahora sí ya tengo tiempo para seguir a Jesús. Él le dice, no, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Las personas que más se enfocan en herencias terrenales, en el materialismo, en las riquezas, son porque están muertos en delitos y pecados. Pero cuando usted tiene a Jesucristo, usted ya no se enfoca en lo material, porque sabe que aquí todo se queda. Usted se enfoca en que cuando Cristo venga, usted esté listo para recibir la corona de gloria que Él tiene para sus verdaderos discípulos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Mateo capítulo 10. Vemos algo hermoso también. Dice, entonces llamando a sus 12, había escogido 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, ¿sí? Como él mismo escribe, miren, resalta el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista o celote también decían. La palabra canán es celo, y en griego celote también viene de celo, ¿no? Y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén. Están los nombres de ellos. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y ahí siguen un poco de instrucciones más para que ellos salgan a predicar. ¿Para qué entonces Jesús llama a sus discípulos? Para que prediquemos el evangelio del reino de Dios, para que anunciemos con nuestro testimonio, con nuestra vida y con nuestra proclamación el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Y el Señor también dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Y esas señales seguirán a los que creen. El Señor nos ha dado ese poder, nos ha dado esa autoridad como sus discípulos. Tenemos que utilizarlo para la extensión del reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, miren hermanos, el Señor nos ha llamado, el Señor nos ha escogido, Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo, para ser sus discípulos. Hemos visto entonces que el Señor llama a personas que están ocupadas trabajando. El Señor llama, no importa si has sido el más vil, ladrón, malhechor, lo que haya sido. Él te ama y Él quiere perdonarte y limpiarte, hacerte una nueva criatura y hacerte un siervo, una sierva de Dios. Amén. Vemos que el Señor también no te ofrece riquezas materiales en esta vida. Ese no es el enfoque de seguir a Cristo. Nosotros tenemos nuestra herencia, ya dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo, donde no se dañan ni nadie te puede robar.
Asimismo, si yo estoy más pensando en más después sigo al Señor, porque primero tengo que asegurar mis estudios de la universidad, primero tengo que casarme, primero tengo que asegurar mi propia vida, el Señor dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si alguno viene en pos de mí, no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amén. Y el que ama a su padre, a su madre, más que a mí, no puede ser mi discípulo. El Señor quiere que Él sea el primer amor en nuestras vidas. Amén. Por eso le dice a una de las iglesias, has dejado tu primer amor. Entonces, qué importante es cuando el Señor nos está enseñando cómo ser discípulos de Jesús. Y en el libro de Juan capítulo 13 hay una evidencia externa de los discípulos de Jesús. Juan capítulo 13. ¿Cómo identificar a un discípulo de Jesús? 13. Juan capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Versículo 34. ¿Qué dice ahí? Ajá. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, así también ustedes ámense unos a otros. La ley decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si a ti mismo no te amas, a lo mejor te quieres cortar las venas, guindar como piñata, ¿verdad? ¿Sí? Hay gente que no cuida ni su propia salud, ni su propio cuerpo. Si a ti mismo no te amas, ¿cómo vas a amar a otros? Jesús cambia el enfoque, la perspectiva, el fundamento de ese amor. Van a amarse unos a otros en la medida, en la magnitud que yo los he amado. ¿Sí? Como dice Juan, Pablo, el cual me amó y dio su vida por mí. Tan grande fue el amor de Jesús, que entregó su vida por cada uno de nosotros. Y Él dijo eso, ¿no? Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su hermano. Y por eso dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Así también, ámense unos a otros. Dígale que está a su lado, te amo en el amor de Jesús. Amén. Despiértelo y dígale, te amo en el amor de Jesús. Amén. Ámense, es un mandamiento. Ámense, no dice muérdanse, no dice aborrézcanse, no dice difámense, dice ámense unos a otros. Versículo 35, ahí está la evidencia externa. En esto conocerán todos que son mis verdaderos discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. ¿Cómo la gente va a reconocer que somos discípulos de Jesucristo? Si nos amamos unos a otros. Amén. Amados hermanos, una cosa es que digan ese hermanito diablo, o esos son religiosos, hermanitos locos. Pero qué interesante cuando alguien dice, ese es un varón de Dios, ese sí es un verdadero hijo de Dios, ese varón es intachable. Pero más aún, no si en esa iglesia al pastor le quieren pegar, entre ellos se matan, entre ellos mismos se insultan, en esa iglesia se van de golpes. ¿Será esa la iglesia de Cristo? Claro que no. En esto conocerán todos que ustedes son verdaderamente mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. Amén. Y voy a decir, no, yo sí tengo harto amor al hermano Gary, hermano, yo los amo muchísimo. Pero el hermano acá está sin comer y no me importa, el de acá está enfermo, ni me entero. ¿Será eso amor? Hermanos, la fe sin obras es muerta, dice. Amén. El amor tiene que exteriorizarse. Cuando tú amas a alguien, te preocupas por esa persona, te interesa esa persona, oras por esa persona. Amén. Si necesita de algo, aunque sea de lo poco que tenemos, podemos compartir con esa persona. Eso es amor, pero tiene que exteriorizarse ese amor. No solamente, dice Juan, de palabras ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Amén.
Santiago dice, si tu hermano tiene frío y tú le dices vaya y abríguese, pero no le das un abrigo, ¿qué estás haciendo? La fe sin obras es muerta. Si el hermano dice, tengo hambre, ay hermano, voy a orar por usted, que Dios le mande comida. Cuando tú tienes comida dañanas en la refrigeradora, ¿eso será amor? Eso no es amor. A los verdaderos discípulos de Jesús se los reconoce por el amor genuino, por ese amor verdadero, porque se aman unos a otros, y ese amor es evidente, es visible, se exterioriza. Amén. Por eso Juan dice, no de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad, o sea, un amor sincero. Amén. Cuando tú amas, tú perdonas 70 veces 7. Cuando tú amas, tú no importa si, ay, es que tu hermanito es difícil, o es que el hermano de acá siempre me mira mal, igual los amas y oras por ellos. Amén. Tenemos que amar a las cabras, porque alguna vez todos fuimos cabras y el Señor nos hizo ovejas. Tenemos que amar a la cizaña y convivir con ellos, dijo el Señor, porque si la arrancas también arrancas trigo. Tenemos que amar a la cizaña, porque algún día nosotros también fuimos cizaña y cizañosos, ¿sí o no? Amén. A los que no tenemos que amar es a los lobos disfrazados de oveja. A eso sí hay que desenmascararlos. Amén. Pero cuando tú tienes a Cristo, amas aún a tu enemigo. Y no solo con palabras, sino que vas a demostrar con hechos que esa persona te importa, que esa persona te preocupas por esa persona. Amén. Oras por esa persona. Amados hermanos, entonces, esta es la evidencia de ser no simpatizantes, sino verdaderos discípulos de Jesús. El amor. El amor se demuestra en coinonía, en comunión, en compañerismo. El amor se demuestra en servicio. Tú demuestras amor por la gente cuando les predicas. Pero si no les predicas, ¿sí? Como dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificios. No, yo diezmo, yo ayuno. No, pero te olvidas de la gente de afuera. No, misericordia quiero y no sacrificios. Recuerda que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y que incluso dejó a las 99 para ir a buscar a la descarriada. Y Él quiere que hagamos lo mismo. Que demostremos amor, no solamente aquí. Si amas a los que te aman, ¿qué demás haces? Dice el Señor. Y si saludas solo a los que te saludan, los publicanos hacen lo mismo. ¿Qué demás estás haciendo? Pero si amas al que te aborrece, dice, si saludas al que te vira la cara, ¿no es cierto? Entonces tú estás siendo como nuestro Padre, que es bueno y amoroso y justo, y hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. A su nombre sea la gloria de Dios, Señor. Aleluya. Ahora, ¿cuándo usted se gradúa de discípulo? Yo tenía un sobrino que lo quería como si fuera mi hijo, pero no era papá. Y puedo haber tenido muchos hijos espirituales, pero no era papá. Recién, hace 4 años, ¿sí? Fui papá, a mis 42 años. Recién ahí fui papá, aunque parezco abuelo, ¿no? Parecen mis nietos en vez de mis hijos, ¿sí? A mis 42 años recién me gradué de papá, porque tuve mi primera hija. Pero antes de eso me decían papito, papucho, lo que sea, pero no era papá, porque no tenía hijos. Una mujer puede ser madrastra, puede ser mamá política, mamá espiritual, pero mientras no engendra un hijo y lo trae al mundo, no es mamá. ¿Está conmigo? Así también, mientras usted no reproduce un discípulo, todavía no se gradúa de discípulo. ¿Cómo es eso? Juan capítulo 15, versículo 8. Ahí está la graduación. Miren, la evidencia es el amor. Pero ¿cuándo usted se gradúa de discípulo? Cuando usted hace discípulos. Amén. Es como tener un doctor, ¿verdad? Pero mientras no ejerce la medicina, no es doctor. Un abogado que no ejerce la ley, no es abogado. Un panadero que ya no hace pan, ya no es panadero. Mi madre se jubiló, es enfermera, pero ya no ejerce la enfermería, así que ya no es enfermera. Amén.
Cuando tú ejerces, lo eres. Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Recuerde, hemos estudiado el libro Vida con propósito. Fuimos creados para la gloria de Dios. El propósito de nuestra vida es glorificar al Padre. Jesús vino con ese propósito, glorificar al Padre. El Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. Dice aquí, en esto es glorificado mi Padre. Y nosotros tenemos que vivir para glorificar al Padre. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Según este texto, ¿cuándo usted es discípulo? Cuando lleva mucho fruto. Yo no fui papá hasta que tuve a mi primera hija. Yo no puedo ser discípulo mientras no hago un discípulo. Ahí recién me gradúo de un verdadero discípulo de Jesús. Porque el panadero se preparó para hacer pan. Amén. Si no hace, no es panadero. O panificador se dice, ¿verdad? ¿Sí? El panadero es el que vende el pan. Y el panificador es el que hace el pan. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto es importante. Porque es aquí donde queremos llegar. Para esto nos llamó el Señor, para hacer discípulos. Amén. Para hacer discípulos. Y eso lo encontramos ahí en el libro de Mateo, en el último capítulo. Mateo 28, 19. Nos llamó, nos escogió, nos preparó, nos capacitó, nos redimió, nos purificó, nos dio de su Espíritu Santo, nos dio todo lo que la Biblia dice que el Señor nos ha dado. ¿Pero para qué? Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Está conmigo? ¿Para qué dejó a la iglesia? ¿Para cantar coritos de 4 paredes? No. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las etnos, dice el griego, y viene la palabra etnia, a todos los grupos sociales, a todos los grupos humanos, a todas las culturas, sin excepción de personas, blancos, negros, cholos, indios, colorados, pelucones, chidos, cholos, no importa. A todos tenemos que hacerlos discípulos. Ojo, no dice hagan seguidores, no dice llenen los templos, dice hagan discípulos. Puedo tener 1000 feligreses, pero si ninguno de ellos ha sido discipulado, ¿sí? No son discípulos. Pueden haber iglesias llenas de simpatizantes, pero ¿cuántos discípulos hay? ¿Amén? ¿Recuerdan cuando empecé esto? Hay muchos que son seguidores o simpatizantes y otros son discípulos. Y el Señor quiere discípulos. El Señor anhela discípulos. Hombres y mujeres consagrados para Él. Hombres y mujeres dedicados a servirle. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y aquí está cómo hacerlo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuidado en Jesús solo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vez me refutaba un Jesús solo. Pero ¿y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Y cuál es el nombre del Padre? ¿Y cuál es el nombre de Jesús? Yo le decía, no se trata de cuál es el nombre. Cambiémosle la frase. Bautizándolos en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Aquí no se trata de cuál es el nombre, sino se trata de que está hablando en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo. Si yo digo, hermano, vaya en mi nombre a mi casa y tráigame el cilindro de gas, está yendo en mi autoridad. Y cuidado con dar el cilindro de gas, porque muchos han hecho eso. Oiga, su esposo me mandó que mande el cilindro, y me era mentira y se lo choretearon el cilindro, ¿sí o no? ¿Sí? Es decir, a ver, que me mande un mensaje de texto, ¿no? Asegúrese. Pero eso significa en la autoridad. Y lo Jesús solo dice, pero ¿y cuál es el nombre del Padre? ¿Sí? Porque no ha leído la Biblia. ¿Qué le dijo a Moisés? Yo soy el que soy. Amén. ¿Y cuál es el nombre del Hijo? Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nombre sobre todo nombre.
Y dice, ¿y cuál es el nombre del Espíritu Santo? ¿Sí? Es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, se enfocan en tonterías, pero dime cuál es el nombre, yo bautizo ese nombre. La interpretación correcta es en la autoridad del Padre, en la autoridad del Hijo y en la autoridad del Espíritu Santo van a bautizarlos para que sean discípulos. Y segundo paso, enséñenle que guarden todas las cosas que os he mandado. Miren, hay una gran diferencia. Una cosa es enseñar todas las cosas y otra cosa es enseñar a que practiquen todas estas cosas. El Señor no pone su énfasis en que usted se sepa de memoria la Biblia. El Señor pone el énfasis en que usted sepa cómo practicar esos principios. Eso tenemos que enseñar. Amén. Yo le puedo enseñar a usted el primer mandamiento, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, cuyo principio es la fidelidad. Como cuando una esposa le dice, tú no puedes tener otras mujeres, solo yo. O cuando el marido le dice, yo tengo que ser el único en tu vida, ¿sí? No puedes tener otros hombres. Eso es fidelidad, ese es el matrimonio. Y por eso el Señor compara su relación con Israel como el marido de Israel, y Jesús es el esposo de la iglesia. La fidelidad. Pero ahora viene la gran pregunta, ¿cómo le soy fiel a Dios? Tengo que enseñarle a las personas cómo ser fieles a Dios. Usted es fiel a Dios cuando no adora a otros dioses. Y recuerde que otros dioses pueden ser el dinero. Jesús dijo, no puedes adorar a Dios y a Mamón, que representa el dinero, las riquezas. Usted puede adorar a otros dioses, como puede ser la obsesión por una mujer, o la obsesión por un hombre, o la obsesión por la droga, o la obsesión por el sexo. Ese es su Dios. A lo que usted da más amor o más atención, ese es su Dios. Entonces yo le soy fiel a Dios cuando le digo no a la promiscuidad sexual o al adulterio o a la fornicación, no a la mentira, no al chisme. ¿Recuerdan a José cuando estaba ahí la esposa de Potifar? ¿Qué pasó? ¿Cómo voy a hacer tan terrible mal y pecar contra Dios? Y salió corriendo. Y no es que era gay, porque después se casó y tuvo hijos, ¿sí? Sino que era como el pastor, dice, ¿no? Bien guapo, dice que era José, ¿no? Enseguida su pastor es feo. Pero él no estaba ahí. Bueno, mis hermanos me vendieron, casi me matan. Mi papá ni me ha venido a buscar. Dios me ha abandonado, así que ¿qué importa? Una canita, venga acá, esposa de Potifar. Él no dijo eso. Él sabía que Dios estaba con él, aún en medio de la situación que él estaba viviendo, y le fue fiel a Dios. Entonces, eso es enseñar cómo practicar un principio. Y ese es el enfoque del discipulado. Cómo practicar las enseñanzas de Jesús, no las enseñanzas de Jesús. A veces estamos llenos de las enseñanzas de Jesús, pero no de cómo se los practica en el día a día. ¿Qué hizo Sadrach, Mesach y Abednego cuando le obligaron a adorar un ídolo? Preferimos morir. Eso es lealtad, eso es fidelidad. ¿Qué hizo Daniel cuando le prohibieron orar? Abrió las ventanas y que lo vean orando, aunque lo maten. Así también tenemos que ser nosotros. Si te ofrecen esa droga, si te ofrecen ese dinero ilícito, si esa mujer, la vecinita, te tiene antojo, qué sé yo, tú le dices, primero es Dios en mi vida, yo no puedo hacer semejante cosa. Entonces ahí usted entiende, he sabido cómo tengo que serle fiel a Dios. Usted le es fiel a Dios cuando le es fiel a su esposa, a su esposo. Amén. Si yo le robo al Señor los diezmos, ¿soy fiel? Es mucho para hablar de la fidelidad. ¿Cómo practicar la fidelidad a Dios? Si no vengo al culto, no me congrego, ¿le soy fiel a Dios? Adoro más la almohada, ¿verdad? Adoro más el sueño. Y me decía mi esposa, capaz que mañana nadie va porque creo que juega, ni sé quién que jugaba hoy día de mañana. El Barceleche y otra final, bueno, y el Ecuador. Bueno, yo no estoy al día, no me interesa eso del fútbol, pero creo que había un partido hoy en la mañana, ¿verdad? Y decía mi esposa, capaz que muchos se quedan por el partido. ¿Sí? ¿Quién jugaba? En la tarde. Gracias a Dios, porque si no estaba vacía la iglesia. Estaba preocupado ella, ¿verdad? Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, es el Dios de la naturaleza caída. Amén. Es el Dios de la naturaleza caída. Entonces, volviendo al versículo 20, enséñenles cómo practicar todo lo que les he enseñado. No algunas cosas, todo lo que les he
enseñado, entonces dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo se hace discípulos? Bautizándolos, identificándolos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, el bautismo, ¿sí? Y enseñándoles cómo practicar las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria, en nuestro matrimonio, con mis hijos, en el hogar, en la cocina, en la sala, en todo. Cuando dice ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia, que ella mismo lave los platos y va a ver televisión, ¿verdad? ¿Sí? O no somos considerados con la esposa. Todas esas cosas demuestran cuánto amas a Jesús. ¿Sí? Viene ese viejo panzón, capaz que viene con hambre, que él mismo se caliente la comida. ¿Amas a Cristo? Claro que no. ¿Cuánto amas a tu esposo? Dice cuánto amas a Jesús. ¿Cómo tratas a tu esposa? Dice cuán fiel eres a Jesús. Son detalles que nos enseñan cómo vivir como discípulos de Jesús las enseñanzas de Jesús. Así que cuando usted es discipulado, enfóquese en eso, en que la persona tenga claro cómo practicar ese principio que Jesús nos dejó. Amén. Entonces, miren, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ese llamado es para toda la iglesia. Ese llamado es para cada verdadero creyente. Ese llamado es para cada uno de nosotros. Todos nosotros tenemos que hacer discípulos. Pero para hacer discípulos, primero tengo que ser discípulo. Amén. Entonces, como creyente, mi obligación, así como obligo a mis hijos a ir a la escuela, al colegio, a la universidad. Sí, los católicos a mí me obligaban a hacer el catecismo y que la comunión y que la confirmación y que me vaya a confesar. De todas las veces que me confesé, nunca le dije al cura lo que yo hacía, sino que me inventaba cosas suaves. ¿Sí? Nunca le dije realmente las fechorías que hacía. Siempre decía, no recé el rosario, no vine a misa el domingo, y por ahí me inventaba cualquier cosa. ¿Sí? Pero eso me obligaban. Y amados hermanos, si usted quiere ser médico, está obligado a estudiar medicina. Si usted quiere ser abogado, está obligado a estudiar leyes. Si usted quiere ser un discípulo de Jesús, está obligado a recibir un discipulado, a entrenarse en un discipulado, para luego que usted ya es un discípulo profesional, que se evidencia en el amor, usted va a ser discípulo y se gradúa de discípulo de Jesucristo. Ese es el desafío, ese es el llamado del Señor para su iglesia. Y es urgente porque Cristo viene pronto. Vamos a orar.